Boa tarde a todas e todos. Good evening, Mrs. Rock, Professor Rock. Es un placer, quizás un doble placer, celebrar una vez más este acto del programa Conciencia, donde se abre parte de la actividad del programa a todo el público en general. Y digo doble placer porque tiene lugar en la Facultad de Química, tiene lugar en este aula magna que a mí personalmente tráeme tantos e tantas lembranzas dos anos de estudante, de profesor e tamén como persoa. Polo tanto, imos dar comenzo este acto onde temos na mesa, naturalmente, o noso invitado, o profesor Richard Rock, o señor alcalde da cidade de Santiago e presidente do consorcio, o ámbito que nos permite, xunto ca nosa universidade, anos e anos de celebración na presentación dos distintos persoeiros que fixeron tanta ciencia e que viñeron ata Santiago de Compostela a transmitirnos, o señor decano, o noso anfitrión hoxe na Facultade de Química, o profesor Jorge Mira, que, pois, casi que todo para facer realidade este sono que hai uns anos algúns plantexaron. El ocúpase e preocúpase de facelo realidade de xeito continuo, e o profesor José Luis Mascareñas, que é o padriño do profesor Rock e que fará a presentación, a laudatio, como queramos chamarlle, o acto que estamos, e a conferencia que va a impartir, o acto que estamos a celebrar, e a conferencia. Como todos sabedes, o programa Conciencia é un programa singular. Non coñecemos un programa semellante, alo menos dentro do que é o Estado español. O programa Conciencia trata de achegar a ciencia con mayúsculas, aqueles que máis fixeron por ela en distintos ámbitos, das matemáticas, da física, da química, mesmo da economía, a medicina, a todos, aos investigadores da nosa universidade e as cidadás e cidadáns do mesmo. Trata tamén de imbuir dentro da idea dos investigadores de ciencias a necesidade de transmitir, a necesidade de divulgar, de transmitir á sociedade con rigor, pero de forma simple para que todos aproveiten as cousas que están a ter lugar no ámbito das fronteiras do coñecemento. E, polo tanto, esa necesidade de facer coñecedores a todos das capacidades que a ciencia permite para o desenvolvemento do progreso e da actividade en xeral en tantos e tantos ámbitos descoñecidos. É un programa, xa digo, que abre portas, que trata de incrementar pois, o interese que tantas veces escapa a aplicación inmediata da importancia da ciencia básica, a importancia da investigación básica, porque a aplicada terá lugar sobre a base dunhos coñecementos xerados primeiro e nunca, ou casi que nunca, pensando na utilidade inmediata deles, pero que, ao cabo dos anos, rematan a ser o fundamento, precisamente, desas tecnoloxías, desas aplicacións que todos disfrutamos dentro da nosa vida profesional e persoal. E, sin máis, e agradecendo a presencia en Santiago, na Universidade de Santiago,
na Facultade de Química hoxe ao profesor Schrock a súa presencia, o seu contacto cos nosos investigadores e agora o seu contacto con todas as persoas que hoxe tiveron a ben achegarse hasta a Facultade de Química. Thank you so much, Professor Schrock. It is an honor to have you. Muchísimas gracias, profesor Schrock. Es un honor tenerle aquí para que nos una, se una a nosotros y comparta su conocimiento con esta facultad, así como con el resto de las personas provenientes de la ciudad de Santiago de Compostela que han decidido venir aquí para disfrutar de un momento excelente y de lo que quiera que nos quiera contar en los próximos minutos. Tal vez algo más que minutos, de hecho, pero le dejaremos a su opción y a su concepto del tiempo. Y sé que en ocasiones a veces es fácil hacerlo y estoy absolutamente convencido de que tienen más que suficiente experiencia para hablar a gente tan diferente y en países tan diferentes y por tanto les será sencillo hacer lo que voy a hacer a continuación y disfrutaremos de cada minuto de su charla, independientemente de todo lo larga que sea. Nos parecerá corta, de hecho. Nada máis, que tenga a palabra a continuación o señor presidente do Consorcio da Cidade de Santiago e alcalde da mesma, don Xerardo Conde Roa. Moitas gracias, rector da Universidade de Santiago. Dear Professor Schrock, Dean of the School of Chemistry of this University, Decano de la Facultad de Química, profesor Mira, profesor Mascareña, Mrs. Schrock, señora Schrock, señoras y señores. as the mayor of Santiago de Como alcalde de la ciudad de Santiago de Compostela y como presidente del consorcio de esta ciudad, que se encarga de la promoción del programa Conciencia en asociación con la Universidad de Santiago de Compostela, es para mí un honor dar la bienvenida al profesor Richard Schrock, 2005 Chemistry Nobel Prize winner, que ha ganado un premio Nobel por química y evidentemente es uno de los visitantes más distinguidos que podríamos tener como parte de este programa Conciencia. De hecho, es el primero para este año. Indudablemente, en los últimos años, la creación del programa Conciencia ha permitido la expansión de gran cantidad de programas y especialmente recibir la visita de personas absolutamente prestigiosas y conocidas a nivel internacional por sus resultados en la investigación científica. Por este motivo, Santiago de Compostela se ha convertido en una referencia internacional para el intercambio en términos de conocimiento científico y además también nos sentimos orgullosos de promocionar este tipo de contacto entre estudiantes e investigadores y algunos de los líderes más relevantes dentro del ámbito de la investigación científica internacional. Para nosotros es un privilegio hoy dar la bienvenida al doctor Richard Schrock, uno de los científicos más distinguidos en la ciencia moderna. Sus contribuciones al ámbito científico son absolutamente increíbles, derivadas evidentemente de la dedicación, la devoción a su trabajo y de una gran disciplina férrea. Muchísimas gracias. Ladies and gentlemen, this is the first time Señoras y señores, esta es la primera vez que tengo la oportunidad de acudir a un evento de esta naturaleza como alcalde de la ciudad de Santiago de Compostela. Me gustaría reafirmar el compromiso del gobierno local, que me siento honrado de representar hoy aquí, en lo que respecta al programa Conciencia. También me gustaría destacar y subrayar la importancia y relevancia de esta iniciativa científica para la ciudad en su conjunto y evidentemente para sus ciudadanos. Muchísimas gracias, profesor Schrock, una vez más. Gracias, profesor Mira, y gracias a la Universidad de Santiago de Compostela. Ten a palabra a continuación o profesor Jorge Mira, o director do programa Conciencia. Moitas grazas, reitor, señor alcalde, profesor Schrock, decano, José Luis Mascareñas, padriño deste Premio Nobel que nos visita hoxe.
Bueno, pois despois dun certo tempo, tras o primeiro capítulo que tivo o programa Conciencia este ano, que foi logo polo mes de xuño, coa visita de Richard Roberts, chegamos ao trimestre quente que temos todos os anos, con a acumulación das nosas visitas. E a de hoxe é unha visita bastante importante, porque é alguén que, dende logo, contribuiu a facernos mellor a vida, pero iso xa o contará José Luis Mascareñas, o padriño. Eu simplemente quero lembrar que isto é posible grazas, evidentemente, ao mecenazgo do Consorcio de Santiago. Quero agradecerllo na persoa do seu presidente, que, ademais, como el moi ben dicía agora, é o primeiro acto que el preside, no que el participa como alcalde. Por suposto, a toda a xente que arrima o ombro, tanto dende a organización como dende as redes sociais, en Facebook a máis en 20. E tamén hai que lembrar que para facer estes contactos necesítase unha perna científica que é a do profesor José Luis Mascareñas, a quen lle agradezo evidentemente a súa colaboración, e para o cal requiriu a axuda dun profesor do Boston College, que é Amir Joveida, colaborador do profesor Schrock. Hoxe pola mañán tivo lugar o encontro científico, onde o noso convidado tivo a ocasión de apreciar o excelente nivel que ten a investigación na química nesta universidade. Como sei que moitos dos que estades aquí son dos alumnos da Facultade de Química, e como estamos precisamente no Ano Internacional da Química, creo que é bo que alguén que non sexa da casa desta facultade vos diga que tedes un nivel de profesorado excelente. Os vosos profesores son investigadores de talla internacional e dun prestixio moi elevado. Xa remato, simplemente quero anunciarvos que os vindeiros actos do programa Conciencia este ano serán, en primeiro lugar, dentro de 2 semanas, a cerimonia de entrega do Premio Fonseca de Comunicación da Ciencia, que foi outorgado a Sir Roger Penrose. El vai votar aquí 5 días, nos cales terá uns actos moi paralelos aos que teñen os premios Nobel, e terá, como non, unha cerimonia de entrega do premio, que será o vindeiro 23 de novembro, un mércores, onde, como é costume, e como así o indican as bases, deberá pronunciar unha lección magistral nun tema da súa área de coñecemento. En ese caso, vai ser Mirando a través do Big Bang cara a outro mundo, un título moi suxestivo para unha persoa tamén moi suxestiva, porque, como sabedes, ten teorías que son realmente brillantes, e é algo así como un Da Vinci do século XXI, como así o definiu o xurado. O seguinte acto vai ser a presenza do profesor Sheldon Glashow, ele é Premio Nobel de Física, por ter contribuído á unificación das forzas fundamentais, nomeadamente o electromagnetismo e a forza feble, algo que queda impreso en letras de ouro na historia da física, e, como non, dará unha conferencia tamén no auditorio de Nova Galicia Banco, que está no Rodo Preguntoiro, e o título será Unha breve historia da física das partículas. Bueno, simplemente isto era un anuncio, creo que son actos tamén moi importantes. Hoxe estamos falando de alguén que fixo bailar grupos moleculares, pero isto xa falará despois. Bueno, espero que vos guste a súa charla. Penso que agora vai ser o turno do padriño para explicar por que é importante esta persoa. Simplemente reiterarvos o meu agradecemento pola vosa presenza aquí e espero que vos guste. Sí, ahora... Sí, ahora... A continuación, o profesor José Luis Mascareñas vai facer unha presentación de quen é o noso conferenciante, o seu profesor Richard Schrock. Despois nos movemos. Vou utilizar a... Vais a utilizar. Bueno, boas noites. Primeiro quero agradecer a Jorge
mira o esforzo que fai para manter este programa, que penso que é moi importante, tratar de concienciar ao público en general da importancia da investigación científica e da ciencia. Tamén, desde logo, quero agradecer ao profesor Enroc e a súa muller Nancy o esforzo que fixeron en achegarse a Santiago de Compostela. Eu penso que necesitaría unha traducción, profesor. Sí, vou falar en castelán. Decía que agradezco moito ao profesor Roc e a súa muller Nancy que fixeron un esforzo de vir hasta Santiago, que non está precisamente cerca, para contarnos un pouco o que está facendo en investigación e, sobre todo, o que fixo no campo da metátesis. Bueno, vou empezar, entón, a presentación do profesor. Darte un paso máis atrás, que estás atacándote con el. Vale. E vou, se me permitides, vou facer a presentación en castelán. Yo creo que todo el mundo es consciente de que una buena parte de nuestro bienestar cotidiano se debe a la disponibilidad de muchos productos que nos hacen la vida más fácil y más agradable. Productos que van desde medicamentos, anestésicos, perfumes, fragancias, hasta polímeros, de los cauchos, de las gomas, de los plásticos, incluso nuevos materiales tecnológicos como los LED o los OLED, que son los nuevos que vienen, ¿no? Todo esto nos hace la vida más fácil, estamos contentos con ello, pero estos productos son lo que son y hacen lo que hacen porque están formados por moléculas, por entidades moleculares, millones y millones de moléculas que tienen diferentes formas y diferentes estructuras. Y son precisamente estas formas y estas estructuras los que hacen que estos productos tengan ese comportamiento y esas propiedades macroscópicas que nosotros apreciamos. Pero estos productos no están a la vuelta de la esquina. No podemos ir aquí al supermercado de la esquina y decirle, oiga, deme 1 gramo o 1 kilogramo de esta molécula. Estos productos hay que hacerlos, hay que prepararlos, son productos sintéticos, se hacen en laboratorios sintéticos y los que los hacen son químicos sintéticos, que de alguna forma podríamos decir que son los ingenieros o los arquitectos moleculares. Un aspecto clave para construir estas moléculas es la formación de su esqueleto carbonado, la formación de los enlaces carbono-carbono. Para los que no sois químicos, deciros que en esta esquina hay un carbono y en esta de abajo hay otro carbono. Y esa rayita es un enlace carbono-carbono. En los últimos años se ha progresado mucho en las tecnologías para hacer enlaces carbono-carbono y, por lo tanto, se ha progresado mucho en las tecnologías para construir moléculas. Sin embargo, el proceso de construcción, de síntesis de moléculas, sigue siendo muy largo y muy tedioso. En muchos casos, sobre todo si la molécula es compleja, pues se requiere un número de etapas muy alto. Suele ser muy caro debido a ese número de etapas y a los reactivos que suelen ser caros. Es lento, se requiere mucha mano de obra, muchos recursos humanos y además, en muchos casos, se generan productos secundarios que pueden ser contaminantes. Pues bien, gracias a los trabajos, al esfuerzo y a los descubrimientos del doctor Chauvin, el profesor Grabs y el profesor Roc sobre las reacciones de metátesis, hoy en día disponemos de una tecnología tremendamente potente, esta tecnología de metátesis, para hacer enlaces, fundamentalmente enlaces carbono-carbono. O sea que disponemos de una tecnología muy potente para construir moléculas de una forma mucho más rápida,
mucho más eficiente y menos contaminante. Y ahora os preguntaréis, ¿qué es eso de la metátesis, que no la metástasis? Pues metátesis significa intercambio de posiciones. Normalmente, la metátesis molecular se refiere al intercambio de posiciones entre átomos de carbono, o sea, al intercambio de enlaces entre los carbonos. Esto está un poco representado aquí. Tenemos un carbono negro que está unido a un carbono verde y aquí un carbono rojo que está unido a un carbono azul. Después del tratamiento con los catalizadores del profesor Rock, que son los catalizadores de la metátesis, se produce un intercambio, una metátesis, de tal forma que ahora el carbono negro pasa a estar unido al carbono rojo. Es un intercambio, pero si os dais cuenta, lo que ha pasado es que hemos unido dos fragmentos moleculares. La bola negra ahora está unida a la bola roja. Como es un intercambio, estos procesos de metátesis se suelen asemejar y se suelen comparar con el intercambio de parejas que hay cuando hay algún tipo de baile, ¿no? Es parecido. Por eso se suele utilizar esta imagen para indicar la metátesis. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es la contribución que ha hecho el profesor Rock a los procesos de metátesis? Pues el profesor Rock es pionero en el desarrollo de los catalizadores que inducen la reacción de metátesis. A lo largo de los años ha hecho diferentes catalizadores. Ahora está utilizando los catalizadores con molibdeno, este es el átomo de molibdeno, pero su descubrimiento pionero lo desarrolló cuando estaba en la empresa DuPont a principios de los años 70. Allí fue capaz de aislar, de obtener por casualidad, una especie de este tipo, que era una especie muy importante desde el punto de vista de la química inorgánica, porque era una especie muy novedosa. Él estaba muy contento con el descubrimiento, estaba muy, lo que dicen ellos, excited con el descubrimiento, porque era una especie nueva, pero probablemente no tenía ni idea en ese momento de que estaba poniendo las bases para el desarrollo de la metátesis. Es un ejemplo muy claro de cómo la investigación básica puede tener repercusiones prácticas importantísimas, pero es difícil de predecir. Lo importante es descubrir y trabajar en la frontera del conocimiento. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Un poco de la vida del profesor Rock. Bueno, nació en un pequeño pueblo de Indiana, en Verne, que era un pueblo de agricultores. Su familia era una familia humilde. El padre era granjero y carpintero. Esta foto es de cuando él tenía 1 año. Yo creo que es este. Como veis, aún no había crecido mucho, ahora dio el estirón. Y desde pequeñito pues tuvo mucho interés por la ciencia, tenía mucha curiosidad, como todo buen científico, quería entender y explicar las cosas, pero su implicación con la química empezó cuando su hermano mayor, no sé cuál de los dos, le regaló un juego de química. No era este, pero le regaló un juego, y entonces él lo que hizo fue montar un laboratorio en su casa. Y según comenta en su autobiografía, no pocas veces su madre tuvo que llamar a los bomberos por algún incidente pues, inesperado. Un poco acerca de su carrera académica, decir que hizo la licenciatura, la carrera en la Universidad de California, en Riverside, está cerca de Los Ángeles. Después se fue a la otra costa de Estados Unidos y acabó la tesis doctoral en Harvard en el año 1971. Después consiguió una beca postdoctoral de la National Science Foundation para hacer una estancia en la Universidad de Cambridge. Y después de este año de estancia en Cambridge se fue a la industria y estuvo 3 años trabajando en investigación básica en la industria, aunque la compañía DuPont estaba muy interesada en el campo de los polímeros en aquel momento. Y fue aquí donde hizo el descubrimiento clave, el descubrimiento pionero sobre los alquilidenos de tántalo.
Es interesante comentar que en el año 75 fue a dar una conferencia a DuPont, un premio Nobel que se llama Barry Sharpless, y que estuvo aquí en el programa Conciencia en el año 2008, y que era profesor en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y entonces lo convenció para que optara a una plaza de assistant professor en su instituto, en el MIT. Y para allá se fue en el año 75, siendo catedrático full professor en el año 80. Entonces, desde el año 75 viene desarrollando su investigación en el MIT, que, como sabéis, es uno de los centros de mayor prestigio del mundo. Desde el punto de vista personal, decir que está casado con Nancy, que está aquí, una mujer encantadora y muy culta. Esta foto es antigua, es del año 89, tiene 2 hijos que ya han crecido. Tengo alguna foto más reciente. Como veis, los hijos sí que han crecido, son casi tan altos o más que él. Esta os podéis imaginar que es la foto de cuando le entregaron el premio Nobel con sus parejas, y ahora tiene una nieta de 2 años, creo, 2 años y medio. Su productividad científica es inmensa, ha escrito más de 500 publicaciones, la mayoría en las mejores revistas del mundo, en el JACS, en el Langevante, en Science, en Nature. Quiero destacar su actividad formativa. Yo incluso lo llamaría su actividad formativa y docente, si me lo permitís. Pues ha dirigido más de 80 tesis doctorales, o sea, imaginaros la cantidad de gente que ha formado y la contribución que esa gente va a hacer a la sociedad. Y más de 100 estudiantes postdoctorales. Tiene muchísimos reconocimientos, tengo aquí destacado el rojo, uno de la Universidad de Zaragoza, por donde es doctor honoris causa. Y bueno, sigue siendo un hombre muy activo en investigación, tiene varias líneas de investigación. La más importante es la que mantiene en colaboración con Amir Hoveida, que es un profesor de química orgánica del Boston College y que es un buen amigo de nuestro departamento. Y esta investigación está siendo tremendamente productiva. Una indicación de eso es que en los últimos 3 años ha publicado nada más y nada menos que 3 artículos en Nature, 2 en este año, y Nature es un poco como la Biblia de la ciencia, ¿no? Recientemente ha iniciado una spin-off, una compañía, una empresa, en colaboración con Amir, y esta empresa creo que tiene su base en Suiza, tiene otras líneas de investigación muy importantes, fundamentalmente una dedicada a desarrollar catalizadores para transformar nitrógeno en amonio, que es una transformación de muchísimo interés a nivel industrial. Tengo una foto final de Amir Hoveida, que estuvo ya aquí en Santiago visitándonos, y después de un día de trabajo, y una buena cena, pues se le veía al hombre bastante relajado y un hombre encantador y un científico absolutamente de primer nivel. Y bueno, esto era todo lo que tenía que decir yo. Yo creo que habéis venido a oírlo a él, o sea que le cedo ya la palabra al profesor. Eu quería, porque non o vexo por aquí, pero sí facer unha lembranza a un antigo profesor de química nesta facultade que introduzo a moito de nós no ámbito dos compostos organometálicos. Xa hai 41 anos. E o profesor Antonio Sousa, de que sei que gustaría moito estar hoxe aquí, pero non pode estar por causas familiares que impiden asistir á conferencia, pero eu quero lembrar as súas clases, o coñecemento que puxo en todos nós no ámbito da química dos compostos organometálicos.
xa que son os compostos que durante moito tempo traballou e sigue a traballar o profesor Espejo. Más nada, profesor Espejo. Thank you very much Muchísimas gracias for that wonderful introduction. por esa presentación tan You excelente. may see some pictures that you've already Algunas de seen. esas imágenes probablemente volverán a aparecer en la presentación. Very thorough. Muchísimas gracias, ha sido muy exhaustiva e interesante y es para mí un placer, un honor Mr. Mayor, compartir este momento con el alcalde de la ciudad, el rector, gentlemen, toda la gente presente en el público. this end of the year of science En este año de la ciencia química y como parte del programa Conciencia, program, as you've heard, que es un programa que, como ya saben, science to the public. intenta hacer que la ciencia se acerque al público. Y sé que hay muchas personas en el público que no son científicos y espero que pueda traerles de alguna manera a lo largo de mis palabras y a través de ellas Chemistry is chemistry. el conocimiento químico para entender que la química y la ciencia en general es el camino para alcanzar el futuro de todos los presentes y el mío propio. Así que apoyar la ciencia y la investigación química en concreto es algo absolutamente esencial para nuestro futuro. So I have to apologize. He de disculparme en lo que respecta al título de mi presentación, que no es especialmente ocurrente. Es todo sobre el premio Nobel que recibí en el año 2005. You'll see that Y evidentemente lo que voy a intentar es contarles un poco la historia de cómo llegué a este premio y sobre mí. Y algunas de estas cosas ya han sido mencionadas previamente. Esta imagen, por ejemplo, ya la han visto en mi presentación. Nací en el año 1945, en enero, así que esto era en verano del año 46, donde tenía aproximadamente un año y medio, como efectivamente se mencionó antes. this was indicated Y esto era en Decatur, en Indiana. Yo nací en Bern, que era otra localidad de este estado, y mis padres se fueron de Bern, en Indiana, por múltiples motivos, pero principalmente porque había algunos conflictos religiosos, así que se fueron a Decatur, que no está demasiado lejos de Bern, cuando solamente tenía 9 meses, así que no me acuerdo para nada de este momento. we moved to California. Nos fuimos, por tanto, a California más adelante, cuando tenía 14 años de edad, In junior high y ahí ya me encontraba en el instituto y por tanto hice mi formación académica previa a la universidad en este estado. Ya sabían que en mi presentación siempre estuve interesado en la química hasta cuando tenía 8 años y recibí este primer juguete, este laboratorio de química, y este interés evidentemente prosiguió en mi época en el instituto. Y en el año 1961, cuando tenía 16 años, took part in a science participé en un programa científico en San Diego. and actually this is Y concretamente es un programa tal vez relevante porque tenía que ver con los erizos de mar so I actually y concretamente con los huevos de los erizos de mar. Y la verdad es que para mí fue una sorpresa recibir un premio por mi contribución y aquí aparezco en el periódico. Concretamente el 11 de febrero del año 1961 y este recorte evidentemente lo guardó mi madre, que estaba muy orgullosa, y aquí estoy yo en San Diego en el periódico de esta ciudad. and as you heard I went to Riverside Después me fui a Riverside, que no está demasiado lejos de San Diego, in 1963 en el año 1963 y ahí me pasé 4 años en mi formación universitaria. concerning practicing chemistry. Las reglas en lo que respecta a la práctica química eran un poquito más relajadas en aquella época, por decirlo de alguna manera, así que ahí estoy con todos esos aparatos que construí yo mismo. Aquí tenemos una máquina de infrarrojos que yo tenía que... estaba bajo mi responsabilidad y evidentemente mientras lo hacía fumaba sin ningún tipo de problema, pero ahora ya no lo hago. This is the picture that Aquí tenemos otra imagen del grupo que trabajaba en la Universidad de Harvard, a donde me fui en el año 1977. Y aquí había un hombre que acababa de llegar y que era un estudiante Jeffrey Wilkinson de Jeffrey Wilkinson del Imperial College. went to Harvard thinking I would be Y me fui a Harvard pensando que iba a ser un químico físico, pero sin embargo no me di cuenta exactamente de lo que era la química física. Quería hacer cosas, quería fabricar moléculas. Mi padre era un carpintero y por ese motivo yo todavía hago ciertos trabajos con madera y me gusta mucho trabajar con mis manos y hacer trabajos manuales, así que quería hacer eso, quería fabricar moléculas. Y ahí estoy yo, John al lado de John. passed away in John se murió en el año 2000 60 of a brain. a los 60 años de edad por un tumor cerebral. I love this picture. Esta imagen me encanta. Aquí está mi esposa Nancy, cuando nos casamos, On August 27, 1970, el 27 de agosto de 1971. Acabé mi tesis doctoral, we were married. nos casamos Both y ambos Cambridge, England. nos fuimos a Cambridge, en el Reino Unido, para pasar un año postdoctoral. It was a wonderful time. Y era una época excelente, absolutamente increíble para mí. We came back Volvimos a Delaware, at DuPont
en la empresa DuPont concretamente, y creo que esta bicicleta era de ella, pero ya no existe, pero sin embargo todavía conservo esta bicicleta que aparece aquí, todavía de vez en cuando salgo a dar una vuelta con ella. So at DuPont, Y en esta empresa DuPont, exciting time because este era un momento realmente emocionante porque era un laboratorio de investigación científica básica. in companies these Y days like en las DuPont, compañías como DuPont, Shell, Repsol y todas este tipo de compañías no tienen un departamento de investigación básica nunca más. Tienen departamentos de investigación y desarrollo. El desarrollo es importante, pero como ya se ha mencionado previamente, el descubrimiento es algo muy importante y absolutamente impredecible y a veces ocurre en el ámbito básico. Lo que hacía en DuPont era buscar un nuevo catalizador para hacer polímeros, como por ejemplo polietileno, polipropileno, que todavía evidentemente forman parte de nuestra vida y sigue siendo un campo de investigación creciente. Realicé mi trabajo, sobre todo en el ámbito del rodio, y se lo crean o no, en mi trabajo postdoctoral trabajé sobre todo en rutenio, publiqué un artículo que nadie ha leído, pero bueno. and when I went to DuPont, Pero cuando me fui a DuPont, fui trasladándome hacia la izquierda de la tabla periódica y consultando con algunos expertos, con mis colegas, que eran químicos organometálicos muy buenos, como Fred Tebby, por ejemplo, que a lo mejor puede ser que le suene su nombre, y otros, lo que hice fue empezar a investigar en el ámbito de la química organometálica, concretamente I was looking for catalysts. de tantalio. Así que estaba buscando catalizadores para crear reacciones de polimerización. Al menos esto era lo que yo decía a los directores de la compañía para convencerles. Pero sobre todo lo que me interesaba era algún tipo de descubrimiento, es decir, descubrir algo. No sé muy bien qué, pero ahí estábamos. Jeffrey Wilkinson Grandfather, es, por decirlo de alguna manera, mi abuelo químico, porque era el que me supervisaba químicamente en mis estudios y además también era un asesor para la empresa de DuPont, así que de vez en cuando se pasaba por ahí y daba conferencias y nos explicaba un poco lo que estábamos haciendo, por qué y para qué. Y en el año 73 recuerdo que dio una conferencia sobre la primavera, sobre esta molécula que aparece aquí. wolfram, I Aquí es el wolframio, think, not tungsten. no tungsteno, sino wolframio. Sé que todavía hay un poco de debate en lo que respecta al nombre de este elemento, pero bueno, en cualquier caso, la W significa wolframio, pero nosotros lo llamamos tungsteno. Y rodeado de 3 grupos metilos, es decir, aquí tenemos, por tanto, enlaces This was published in 19... individuales y, por tanto, esto fue publicado en el año 1973, en el verano de este año. Y se trataba de una molécula increíble, que todavía lo sigue siendo, de hecho. Tungsten is Evidentemente, el wolframio está muy cerca del tantalio. I was looking for something Y por tanto lo que quería hacer era intentar encontrar algo que hacer con estos dos metales. Estaba realizando trabajos con ellos, pero realmente llegué a la conclusión de que si podíamos hacer que estos mismos grupos rodeasen al wolframio en el grupo 6, podría hacer exactamente lo mismo rodeando de 5 grupos what I tried to do. metido en el caso de este otro elemento. Y pensé si esto sería posible o no. Wilkinson won a Nobel Prize in 1970. Wilkinson recibió el premio Nobel en el año 1973 Added in a footnote to y como nota a pie de página what he wrote in a la disertación que realizó the archives of Nobel como parte de los archivos de la Fundación Nobel, in fact recently synthesized. que yo había sintetizado recientemente el pentametiltantalio, que es ciertamente algo muy interesante en aquella época. Well, it turned out that pentamethyltantalum Bueno, recuerda que resulta por tanto que este nuevo compuesto era muy inestable, era hermoso, pero sin embargo se descomponía rápidamente, especialmente a cualquier temperatura superior a 0 grados, produciendo metano y algunos materiales insolubles que contenían tantalio. Y esta reacción sucedía dentro de un ámbito bimolecular, es decir, estos enlaces son especialmente susceptibles a cualquier tipo de reacción posible con enlaces metal-carbono y otras moléculas, así que había mucha facilidad de reacciones, como pude demostrar. Y para poder detener este tipo de interacción bimolecular, lo que había que hacer era crear una especie, digamos, de valla, por decirlo de alguna manera, como una vaina en torno al tantalio, de tal manera que no fuera accesible. Y lo que hice fue colocar uno de estos átomos de carbono con 3 grupos metilos. Y aquí lo que creé fue lo que se llama un neopentil, es decir, un grupo muy amplio que respecta a este otro grupo que aparece aquí. Y la idea básicamente era intentar determinar si era posible hacer otra sustancia diferente, en este caso el neopentil tantalio.
Como ya he mencionado previamente en la presentación, José, esto no fue posible. Y este fue el descubrimiento. Es decir, no fue un accidente absolutamente, no fue una cuestión azarosa. Es decir, estaba buscando algunas cosas y creo que estaba buscando en el lugar adecuado, pero resultó que fue un experimento fortuito que no funcionó como yo esperaba, así que no obtuve la sustancia que esperaba obtener, sino una sustancia intermedia. Esta molécula que aparece aquí, que no se decompone bimolecularmente, pero sí, por el contrario, lo que hace es una decomposición intramolecular, es decir, se descompone a través de una serie de reacciones, de tal manera que este carbono sale de este punto para colocarse de este grupo neopentil para producir neopentano, y esto nos da finalmente un enlace doble entre el tantalio y el carbono. Así que esta molécula es el producto final de esta reacción química. Así que evidentemente esto era un enlace absolutamente diferente. Es un enlace doble metal-carbono. Y concretamente E.O. Fisher también recibió un premio Nobel en compañía con Wilkinson, que habían descubierto este tipo de enlaces dobles metal-carbono, pero aquellos en los cuales el estado de oxidación del metal era más bien bajo de lo que ocurre en el caso de esta molécula. Aquí tenemos un estado de oxidación elevada de lo que sería un aclídeno, un compuesto complejo. Este tipo de compuestos eran absolutamente nuevos en aquel momento y esto fue una sorpresa, es decir, esto era un compuesto muy estable desde el punto de vista térmico, podía incluso destilar como el agua bajo vacío, es decir, reaccionaba también con el agua, pero sin embargo se fundía sin descomponerse y se podía destilar, como si fuera una especie de líquido anaranjado, lo cual fue una sorpresa. Aún recuerdo ese día en el que lo descubrí, esa especie de material anaranjado que salía y que resulta que era un producto de la reacción química. Y esto lo llamé una abstracción alfa hidrogénica. Y por tanto lo que consiste es eliminar uno de estos hidrógenos aquí para sustituirlo por otro grupo concreto. No me di cuenta en aquel momento hasta qué punto esto podía llegar a ser importante y evidentemente tampoco era consciente de que iba a ganar un premio Nobel, simplemente me estaba pasando bien y había descubierto esta molécula absolutamente nueva que nadie más en el universo había descubierto, al menos que yo supiera. Nadie la tenía, así que era mía y mi descubrimiento. Pero el director, uno de los directores asociados de la compañía que trabajaba en DuPont en aquel momento, me dijo que había algo llamado metátesis. Esta palabra griega, como ya han escuchado previamente, es como, digamos, el intercambio, la transposición de cualquier cosa, ya sea palabras, letras o también átomos de carbono. En esta diapositiva tenemos aquí grupos en rojo y en azul. Son concretamente olefinas que son bastante estables. Es decir, se pueden combinar azules y rojas, olefinas azules y rojas y nada ocurre. Hasta que repentinamente añadimos un catalizador. ¿Y qué ocurre en este momento? Lo que ocurre es que se entremezclan. Es decir, el rojo y el azul se mezclan entre ellos, creando nuevas combinaciones. Esta es una reacción que no es posible si no hay un catalizador, pero no obstante, en el año 1956, y concretamente en la misma empresa en DuPont, un señor llamado Herbert Eleuterio concretamente estaba intentando también polimerizar las olefinas, hacer polímeros a través de las olefinas, a través de la utilización del molibdeno como catalizador ligado a aluminio. Y lo que ocurrió es que realmente estas sustancias, estos elementos eran especialmente buenos catalizadores que provocando esta reacción de intercambio de pareja, por decirlo de alguna manera, en que este aclídeno azul y este aclídeno rojo formaban un nuevo enlace carbono-carbono, estableciendo esta especie de equilibrio químico, como se puede observar aquí. Y fue precisamente Yves Chauvin, que también recibió el premio en el año 2005, junto conmigo, y Robert Grubbs, que propuso por primera vez que esto debe ocurrir a través de un enlace doble metal-carbono de cualquier tipo, no determinado por este momento, es decir, no sabemos qué es lo que está ocupando la posición del metal, que reacciona con un enlace carbono-carbono doble, para provocar con ello una reacción que sintetiza, por decirlo de alguna manera, un anillo químico. Es decir, se añade la olefina para poder obtener un anillo y lo que se hace es desgranar esta pieza. Aquí se añade esta parte para hacer un anillo, se elimina esta pequeña parte del anillo y lo que obtenemos es una olefina y como resultado un alquilideno, y aquí tenemos, por tanto, lo que queda como residuo. Si se vuelve a hacer, se puede obtener otro equivalente de esta olefina y que nos permite volver nuevamente a este doble enlace carbono
carbono-metal. Así que fue la primera persona que propuso la posibilidad de que esta reacción ocurriera de tal manera que sería un catalizador en el que existía un enlace doble carbono-metal. Y así lo escribió, así lo expresó. También había otras teorías que no voy a intentar desarrollar ahora porque no tengo tiempo suficiente, pero esta era la que era correcta, la adecuada. Esta imagen ya la han visto previamente. Aquí tenemos, por tanto, el catalizador y aquí tenemos, por tanto, el inicial, la chica en color naranja. Aquí tenemos las olefinas azules y las rojas haciendo esta especie de baile molecular. Y lo que ocurre es que ella las va eligiendo según le parece oportuno, conforme un anillo. Aquí vemos a la pareja inicial, conforma este anillo y después se elimina a la pareja roja y buscamos a dos de las bailarinas azules de tal manera que hacemos una mezcla diferente, creando por tanto una pareja de varios miembros. Así que básicamente lo que hacen es mezclarse entre sí, y esto ocurre muy lentamente en el caso de las bailarinas, pero si frente desde el punto de vista molecular ocurre de manera absolutamente acelerada, miles de veces por segundo. Así que se trata de una reacción que puede llegar a ser muy rápida. Aquí, por tanto, tenemos el resultado de la mezcla de los diferentes elementos danzantes en este caso. Y aquí vemos a la naranja original en combinación con una pareja de baile roja, con un enlace doble. Y esto es realmente lo que ocurre en la reacción, simplemente un cambio de posición. No es especialmente útil tomar una olefina pura y convertirla en una especie de mezcla de olefinas, porque realmente lo que queremos es obtener un producto único, no una mezcla de varios tipos. Así que la reacción que les mostré no es realmente la más útil, al menos no la forma más útil de la reacción de metátesis. Entre el año 75 y el año 86 estuve en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y desarrollé una serie de catalizadores de wolframio y molibdeno. Por tanto, lo que pasé fue, digamos, a otros de los elementos de la tabla periódica e intentar determinar qué más podría ser posible en combinación con este tipo de enlaces carbono-metal. Así que intenté determinar su estructura cristalina, medí los diferentes tipos de reacciones que ocurrían con otros olefines, las velocidades de reacción y los tipos de reacciones que se provocaban, y llegué a la conclusión de que estos son catalizadores extremadamente activos para la reacción de metátesis. Aquí tenemos el enlace doble metal-carbono. Esto puede ser wolframio o molibdeno, y esto es un grupo que no forma parte de la reacción de metátesis, que es un grupo amido, que puede ser muy variable. Y aquí tenemos además un grupo adicional que tampoco forma parte de la reacción, simplemente está ligado al metal para que éste se mantenga en solución. Por tanto, estas reacciones tienen lugar dentro, digamos, de una solución, en un solvente, lo que llamamos un solvente orgánico. Por ejemplo, el tolueno. Evidentemente no puede ser agua ni aire porque son sustancias sensibles a estos elementos, y así, por tanto, esto se puede diseñar de formas muy diferentes y en estrategias muy diferentes para provocar una serie de reacciones muy variadas. Fue Bob Grubbs, de hecho, el que se dio cuenta de que cuando me empezaba a avanzar, digamos a finales de los 80, en mi investigación química se podía aplicar algo diferente, que es esta reacción de metátesis utilizando uno de estos catalizadores de molibdeno para simplemente llevar a cabo una serie de reacciones orgánicas muy sencillas. Él es un químico orgánico, yo soy inorgánico, así que evidentemente él predijo la utilidad, la potencial utilidad de esta reacción química en la química orgánica. Evidentemente hay muchos químicos sentados en el público, así que se pueden imaginar cómo convertirían esta molécula en esta otra molécula utilizando para ello la química tradicional orgánica. Esto supondría múltiples pasos y evidentemente no sería una reacción catalizada y produciríamos gran cantidad de productos residuales, pero en este caso lo que podemos hacer es obtener una molécula a través de la otra simplemente incorporando 2-buteno y haciendo por tanto un enlace carbono-carbono doble. El 2-buteno es aparte de una olefina, así que las olefinas permiten producir otras olefinas desde un punto de vista catalítico. Es algo limpio, rápido, no provoca gran cantidad de residuos y además esto es, digamos, básicamente lo que sería la atracción de este tipo de reacción. Así que Gray Fu, como estudiante postdoctoral, que es ahora mi colega en el MIT, publicaron múltiples artículos científicos que demostraban que este tipo de reacciones químicas podían ser muy limpias y muy eficaces, además de rápidas.
It was Amir Hoveyda who saw Amir Hoveyda, del que vieron algunas imágenes previamente, imágenes ciertamente interesantes, que en el año 1995. Este año fue especialmente importante porque a mí siempre había estado interesado en las reacciones de metátesis y otros tipos de reacciones catalíticas, pero particularmente le interesaban las reacciones de metátesis y lo que hizo fue incorporar el mismo catalizador que había empleado Bob Grubbs y hacer un anillo, como hizo también Bob Grubbs. Así que lo que hizo fue vincular este carbono con este carbono, se obtiene etileno y aquí se obtiene un anillo que tiene este enlace doble carbono-carbono. Es decir, simplemente vincular este carbono con este carbono, transponiendo su posición. El motivo por el cual esta reacción fue tan importante es que esta molécula es muy compleja, no es una molécula sencilla. Y a continuación lo transformó en algo llamado fluvirucina B1. Y esto fue la síntesis de una molécula relativamente compleja, que se denomina un producto natural, es decir, algo que se puede encontrar perfectamente en la naturaleza. Es una toxina y también puede utilizarse como agente antiontológico e incluso también como elemento adicional en las fragancias. Es algo natural, algo que ocurre de manera natural. Y esto lo publicó en el año 95. Este tipo de reacción, como bien saben, se utiliza hoy en día para poder fabricar gran cantidad de fármacos, sustancias para tratar diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis C, la osteoporosis, incluso el SIDA, entre otras muchas cosas. La segunda generación de catalizadores que yo descubrí, y es la que se muestra en la imagen, fue algo en lo que trabajé entre el año 97 y el 2007 junto con Amir. Entonces, lo que hice fue aunar mis esfuerzos con Amir y hemos estado colaborando durante más de 15 años. Casi no 15 años, pero bueno, prácticamente estamos ahí. Y lo que hicimos fue trabajar en lo que yo denomino una reacción química enantioselectiva, es decir, este ligando, como le llamamos químicamente, es como si fuera una mano. Y en la naturaleza hay muchas moléculas que tienen una mano o la otra mano debidamente constituida y formada, pero en formas diferentes o en, digamos, morfologías diferentes. Así que, por decirlo de alguna manera, unir una mano con la otra es un desafío que requiere lo que llamamos un catalizador enantioselectivo, con lo cual lo que hicimos fue combinar moléculas muy sencillas y actualizarlas para conformar con ellas, digamos, moléculas mucho más complejas, al menos desde el punto de vista relativo, y con un rendimiento del 99%, dependiendo de la quiralidad del catalizador utilizado, pero en cualquier caso podemos obtener un rendimiento muy elevado y podemos obtener moléculas de estrógenas o levógenas. En cualquier caso, la conversión de esta molécula en esta otra a través de los procedimientos de la química orgánica tradicional sería muy complejo, muy largo, pero sin embargo esto es una reacción de un único paso, limpia, que nos da etileno y además esta molécula en un rendimiento muy elevado y además desde el punto de vista enantiomérico pura. No sé qué ha pasado aquí, pero creo que voy a clicar en el no. Bob Grubbs, por tanto, tenía esta visión y pensaba que la química orgánica iba a cambiar gracias a esta reacción. El problema, sin embargo, era, lo cual evidentemente no es un problema a largo plazo, pero sí que lo era en aquel momento, es que él quería que los químicos normales, habituales, pudieran utilizar un catalizador. Es simplemente, digamos, de manera sencilla, que no fuera un catalizador tan sensible como, por ejemplo, la presencia de humedad, como puede ser el molibdeno o el wolframio, que eran particularmente vulnerables a ello. Y estos catalizadores utilizan rutenio. Y son de este tipo, como puede aparecer aquí. Aquí tenemos el enlace doble rutenio-carbono y se trata además de un compuesto relativamente insensible al agua y al aire. Y resultó ser, vamos a ver, semejante, digamos, en lo que tiene que ver con las reacciones al wolframio y a otros, pero sin embargo también diferente en muchos otros aspectos. Me gustaría mencionar algo respecto de los polímeros. Hemos mencionado previamente que podemos hacer moléculas orgánicas muy complejas y particulares, pero también polímeros. Pero antes de que lo supiéramos, es decir, antes de que supiésemos que eran estos catalizadores en detalle, había personas que estaban fabricando estos polímeros a través de catalizadores clásicos, es decir, catalizadores que contenían a lo mejor molibdeno o wolframio. Aquí tenemos estos enlaces dobles que se pueden abrir y disolver
disociar y revincular, cambiando la posición de las moléculas. De tal manera que hacemos como una especie de matriz de enlaces dobles carbono-carbono con esta especie de estructuras en medio. Esta es una molécula que no se emplea para demasiadas cosas. Habitualmente, digamos, se quema y se obtiene como producto de la combustión, pero sin embargo se puede polimerizar para obtener un material muy resistente, un plástico muy resistente. Y de hecho estos investigadores continúan trabajando en compañías como por ejemplo Theon o Mitsui. Mitsui también está realizando esta especie de reacción de metástasis a través de hidrogenización, una serie de polímeros que son utilizados también para el recubrimiento de discos ópticos, para la fabricación de lentes y en definitiva tiene, digamos, una elevada transición óptica, lo cual supone que no se funde hasta alcanzar temperaturas muy elevadas, así que en definitiva estos son polímeros y sustancias muy complejas que se están preparando gracias a la utilización de estos catalizadores definidos de rutenio y molibdeno y también wolframio. Y esto nos llevó, en definitiva, al Premio Nobel del año 2005. Les voy a contar un poquito acerca de la historia del Premio Nobel y concretamente de Alfred Nobel, que nació en el año 1833, y murió el 10 de diciembre de 1896. Era un hombre muy rico de Suecia, que lo que hizo fue simplemente a través de la nitroglicerina. La nitroglicerina fue descubierta por un italiano llamado Sobrero en el año 1847 y evidentemente esta molécula es especialmente útil, como bien lo sabrán. Es decir, lo que pasa, el problema es que hay que tener mucho cuidado con ella porque puede provocar múltiples accidentes debido a su reactividad. Y evidentemente uno de estos accidentes de hecho mató al hermano de Alfred Nobel. Lo que hizo fue, por tanto, controlar la nitroglicerina a través digamos, evitar que explotase de manera impredecible, lo cual consiguió gracias a lo que se llama tierra de diatomeas, es decir, por, digamos, de alguna manera, esqueletos o residuos prehistóricos de antiguas algas, y estas se llaman Kieselguhr en el idioma de este hombre, y lo que hizo fue combinar esto con nitroglicerina para formar una especie de pasta con las diatomeas, y esta pasta es dinamita. Es decir, se puede evidentemente explosionar, pero sin embargo no va a reaccionar de manera impredecible ni provocar accidentes graves, como ya he mencionado previamente, mató al propio hermano de Alfred Nobel. Así que, por tanto, en una acción muy interesante, lo que hizo fue establecer una fundación, este era su deseo, utilizando para ello una cantidad aproximada de 13 millones de dólares, que en el siglo XIX era una enorme cantidad de dinero, y hasta el año 1901 no consiguió establecer la fundación y determinar cómo dar este tipo de premios, este tipo de reconocimientos a personas que trabajaban en el ámbito de la física, medicina, química, literatura y paz. Así que Alfred Nobel era además un escritor muy bueno, así que apreciaba la literatura y evidentemente, debido al hecho de que había desarrollado una herramienta, potencialmente un arma potencialmente de destrucción, quería también dar un premio Nobel de la Paz para compensar este hecho. Así que lo que hizo fue establecer esta fundación, sobradamente conocida por todos, y los primeros premios Nobel se entregaron en el año 1901. Así que evidentemente llegaremos al aniversario del 110º Premio Nobel en el año 2011. Aquí tenemos algunos detalles respecto al Premio Nobel que no los voy a leer en detalle porque algunos son muy interesantes y tienen que ver con los premios Nobel. Las personas que lo han recibido pueden ser compartidos en muchos casos hasta por 3 personas diferentes que hayan participado en el descubrimiento. Todos los premios son irreversibles y nunca negociables. Y además resulta también interesante mencionar el hecho de que en el año 2011, que es este año, y esto de hecho ocurrió hace algunos meses, se dio un premio a alguien que trabaja en el ámbito de la medicina pero que ya había fallecido, concretamente el viernes, y el premio se anunció el lunes, así que fue la primera vez que el premio fue otorgado a alguien que había fallecido, porque evidentemente no sabían que esto iba a ocurrir. Y esta fue la primera excepción, una regla básica que establece que los premios solamente se pueden dar a personas que estén en vida y operativos. Además, se puede ganar más de un premio Nobel. Hay personas que han ganado incluso hasta 2 o 3, y aparte también, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional ha ganado hasta 3 premios Nobel a la paz.
So in 2005, it was a Wednesday. En el año 2005, esto fue un miércoles y los premios se anuncian en torno a las 11:30 de la mañana, hora europea, evidentemente, Boston at 5:30. que en Boston sería más o menos las 5:30 de la mañana, así que de pronto recibes una llamada telefónica, el teléfono suena Are you so-and-so? y le preguntan, ¿es usted tal persona? Y Nancy, de hecho, Tell you about this because le pude contar acerca de esto porque no fui yo quien cogió el teléfono, ella fue la que cogió el teléfono en primer lugar. told me I should. Y me dijo que era mejor que tal vez me levantase y escuchase lo que me tenían que contar. They had to say. So, yeah, the three recipients. Así que están las 3 personas que compartimos el premio para el desarrollo del método de metátesis en la síntesis orgánica. Aquí estamos en la Fundación Nobel con todas las personas que fueron galardonadas ese año. Sé que, por ejemplo, Al Barday ha estado en Santiago de Compostela hace un par de años. De hecho, él recibió el premio Nobel el año 2005, al igual que yo, y aquí estoy yo. Ahí está Bob Grubbs y Yves Chauvin, aquí. So this is the wonderful event. Esto es un evento absolutamente increíble, como imagino que ya sabrán. Así que me llevé a toda la familia, evidentemente a la familia inmediata de Nancy, a la familia más cercana y a la mía. This is my mother. Aquí está mi madre, que tiene 92 años. Tenía 92 años, de hecho, en aquel momento. Mi hermano Ted, 5 años mayor que yo, y Luther, que me lleva 10 años. Discussed whether this was a wise thing. Ted y yo discutimos si esto era algo bueno o no para nosotros como familia, pero lo cierto es que mi madre quería ir, en cualquier caso, y sabemos que no era la mejor de las ideas, pero ella quería ir y fue. Y aquí estamos frente al busto de Alfred Nobel. Nancy has 4 siblings. Nancy tiene 4 hermanos. Shown here in this picture is, Aquí está Sean, let's see, what's the next oldest one? David, and then John, Edward, John, y luego Edwin 4 siblings. y Nancy. This is my oldest son's wife. at the Aquí está la time, esposa Rebecca, and his de mi hijo mayor, Rebecca, other son. y aquí tengo a mi otro hijo, Andrew. So it's a wonderful event. Así que, como ya les he dicho, se trata de un evento absolutamente sensacional. Probablemente ya han visto imágenes como esta. Aquí tiene una orquesta completa de cámara que va tocando entre los diferentes momentos. Chemistry. Evidentemente, cada uno de los premios se va otorgando, física, química, medicina. The audience, of course, with Y el público, evidentemente, está aquí también, a real difference. con personas que realmente suponen, digamos, todo para las personas que están recibiendo el premio, como por ejemplo mi esposa y uno de mis hijos y el otro hijo sentados ahí en primera fila. So the first 3 Así que las 3 primeras personas que están sentadas aquí son las que recibieron el premio Nobel por física y los 3 de química, 2 para medicina, the king and queen, of course, el rey y la reina de Suecia, the Royal Princess Victoria, la princesa Real Victoria, Swedish Academy, el conjunto de los miembros de la Academia Sueca laureates who y también otros ganadores del premio Nobel que por cualquier circunstancia estaban en la ciudad y quisieron también estar ahí, sentarse en el escenario y experimentar una vez más de una manera totalmente diferente un evento tan extraordinario. Así que te tienes que levantarte cuando te piden que te levantes y a continuación tienes que recibir el premio del rey, que básicamente es una medalla, diploma, un diploma que está hecho a mano y es absolutamente precioso. Mi mujer encuaderna cosas así que realmente le parece increíble el hecho de que todo haya sido hecho a mano y realizado los grabados, incluso que lleva el diploma también a mano, con lo cual es algo de gran belleza y evidentemente también hay algo de dinero, pero el dinero no es algo que se dé de mano a mano, ni ocurre tampoco aquí en el escenario. you saw this picture, a variation of it. Aquí tenemos otra imagen, una de mis imágenes favoritas. Aquí tenemos a Annabelle, He is now married to que ahora está casada con Eric, Rebecca, y Rebecca, Andrew, que estaba casada con Andrew y que tienen un hijo de 2 años y medio, concretamente una hija con tal que nos ha hecho abuelos. town hall is then a dinner. Después, en la alcaldía, se hace una cena con una enorme cantidad de invitados, Royalty and the toda la realeza Nobel laureates walk y los que reciben el premio Nobel van bajando por las escaleras y se sientan en la mesa central, mientras que todos los demás invitados se colocan más o menos alrededor de ellos, but you don't de esa mesa central, pero no bajan por la escalera partner. junto con su pareja. En mi caso, por ejemplo, tuve que bajar solo y no lo hice con Nancy. Nancy lo hizo junto con uno de los receptores del premio Nobel de Medicina, y yo estaba bajando la escalera con la princesa Madalena, que tenía 22 años en aquel momento. Realmente tenía mucho miedo de caerme en cualquier momento, así que estaba mirando hacia abajo todo el rato. Everybody was looking at her. Pero todo el mundo la miraba a ella, nadie me miraba a mí. So this is what it looks like. They have Y a esto es como wonderful program, se ve la imagen. unique,
con un programa absolutamente único que ocurre cada año, que habitualmente tiene actuaciones de varios tipos, pues por ejemplo también un coro, y lo cierto es que es un momento absolutamente glorioso. Evidentemente que sacas algunas fotografías al final, con la reina Silvia y el rey Carl Gustav, Nancy, Yves Sivan y Grubbs. Su mujer había fallecido unos 2 años previos a ese momento, con lo cual tuvo que asistir a la entrega del premio junto con su hija. Lo que me sorprendió en el momento de la entrega del premio es que la metátesis es verde. Y hay algunos motivos por los cuales podemos decir esto. Es decir, es verde, es decir, ecológicamente adecuada porque no produce residuos, es catalítica y aparte verde tiene múltiples significados. Es decir, básicamente lo que implica es que no produce residuos en gran medida. Otro de los aspectos que podemos determinar para decir que es verde o ecológicamente aceptable es que no afecta al medio ambiente en gran medida. Además, de manera ideal, incluso se pueden sustituir a productos basados en el petróleo, productos derivados del petróleo, que queremos intentar evitar en la medida de lo posible, porque evidentemente sabemos que esto tiene una utilidad y una aplicación limitada, así que queremos utilizar otro tipo de sustancias orgánicas naturales, y esta podría ser otra manera, digamos, de subrayar y destacar la importancia del hecho de que la metátesis es una acción que defiende el medio ambiente. Me gustaría darles un ejemplo de cómo la química puede llegar a utilizarse, y química de este tipo, química de metátesis, puede ser utilizada para, digamos, proteger y defender el medio ambiente. Aquí tenemos larvas producidas por este díptero. Concretamente, esta es la denominación latina. Y lo que hacen es, después de aparearse, dejar las larvas en la corteza de algunos árboles, en algunos casos, por ejemplo, el almendro, las nectarinas, algunos cerezos e incluso también ciruelas, y estas larvas destruyen el tronco y evidentemente hacen que el árbol fallezca, con lo cual en los días del pasado lo que hacíamos era pulverizar estas plantaciones con DDT, y esto evidentemente ya no se permite porque, como es obvio, es un agente muy contaminante, pero hay otra manera de proteger a los árboles de la acción de estas larvas. El hecho es que estas dos, el macho y la hembra, se detectan unos a otros a través de una feromona, es decir, a través de una producción de feromonas por parte de la hembra que hace que el macho la pueda detectar. Por tanto, lo que hacemos es sintetizar esta feromona químicamente, que se puede hacer a través de la metátesis. Esta molécula proviene de aceites vegetales, con lo cual no se trata de una molécula basada en el petróleo, pero sin embargo esta sí que lo es decir, es una molécula derivada del petróleo, y si lo que hacemos es cortarlas en la mitad y combinarlas, obtenemos esta molécula que proviene de esta combinación. Y esto se puede hacer perfectamente a través de un catalizador de metátesis. Y una vez hecho esto, tenemos que convertir esto para obtener un grupo alcohol, y lo que se obtiene básicamente es una feromona que es una combinación en proporciones entre 3 y 17 de estos dos elementos, y lo que hacemos con ello es aproximadamente utilizar 1 gramo de esta feromona, que es poco más que la punta de mi dedo meñique, y pulverizarla por toda la huerta, especialmente en la época de apareamiento, que puede ser durante unas 2 semanas aproximadamente, y el macho no puede encontrar a la hembra porque evidentemente queda absolutamente confuso por la feromona, así que se producen muy pocas larvas porque hay pocos apareamientos, y además estas son moléculas que no son venenosas, es decir, es una química buena que protege el medio ambiente, y nosotros estamos hechos de química, somos evidentemente química orgánica, pero esto lo que hace es confundir al macho, que no es capaz de localizar a la hembra. Y evidentemente esto es una manera tanto económica como respetuosa con el medio ambiente de utilizar la química para resolver un problema muy importante en la producción de árboles frutales, y no utilizando para ello venenos como el DDT, que son perniciosos para la salud humana y para el ambiente. Lo que no les he dicho todavía es que estas moléculas tienen la estructura que se puede observar en la imagen. Y esto es una estructura llamada cis. Y hay 2 formas, digamos, de enlaces dobles carbono-carbono. Una de estas formas es la llamada cis, que tiene 2 grupos en el mismo lado del enlace doble. Y esto proviene del alemán Z-zusammen, que significa junto, o posición trans, entgegen, que significa contra. Por tanto, desde el punto de vista
de las formas químicas y de su estabilidad, la forma trans suele ser más estable. Y esto permite que esta forma, por tanto, en una mezcla en equilibrio, tenga una proporción aproximadamente del 80% del conjunto, mientras que en un 20% la forma es una forma cis. Pero la forma cis, sin embargo, es la más valiosa, aunque no sea químicamente la más estable. Y en el momento de la entrega del premio Nobel no habíamos resuelto el problema de poder obtener, digamos, perfectamente la preferencia ante la molécula de tipo cis. Y esto es lo que hemos venido haciendo en los últimos 2 años en mi laboratorio. Intentar crear enlaces dobles CC de tipo cis, que son muy importantes en productos naturales. Aquí, por ejemplo, tenemos el cibetón, que el cibetón evidentemente es un compuesto que se conoce como almizcle y que se utiliza para la fabricación de muchas fragancias, y aquí se fabrica de manera artificial, no directamente obtenido a través de las glándulas sudoríparas de este animal. Aquí tenemos la mutoporamina, que es una toxina, epotilona C, que también es un agente antitumoral extremadamente importante de acción antioncológica. Y aquí tenemos un aceite natural que es un éster de ácido oleoico, un oleato, y todos estos tienen enlaces dobles de carbono de tipo cis. Y por tanto, para poder fabricar lo que encontramos en la naturaleza, tenemos que hacer única y exclusivamente el enlace cis, que es el menos estable. Y además aquel que tiene, digamos, la menor proporción. Habitualmente, como ya he dicho, en una mezcla en equilibrio suele ser un 20%. Y lo que descubrimos es que el punto intermedio en esta reacción química, que es esta especie de anillo en el cual hay un, digamos, elemento metálico y los 3 átomos de carbono con elementos sustituyentes que van saliendo y entrando de esta estructura en anillo, puede ser controlada a través de cambiar uno de los catalizadores e incorporar uno que se denomina un catalizador de tipo MAP, que es de gran tamaño, es decir, es un grupo muy grande, es decir, de un tamaño molecular considerable, junto con, sin embargo, un grupo amido más bien pequeño. Esto permite que estos 2 elementos sustituyentes, que tienen que estar, por tanto, en carbonos que estén en una situación contigua para provocar precisamente esta posición de tipo cis y para que exista, por tanto, en correlación a la misma estructura de la naturaleza y que apunten en la misma dirección gracias a este grupo. Si esto es posible, cuando se elimina este grupo, lo que vamos a obtener es, por tanto, obtener un enlace doble carbono-carbono con la misma posición para estos radicales, con lo cual tendremos, por tanto, una posición cis. Si evitamos, por tanto, que siga la reacción, que se transforme en formas trans, es decir, para que no alcance un equilibrio químico, entonces podemos obtener enlaces u olefines de tipo cis puras. Y esto se publicó por primera vez en el año 2010. Esta sería la segunda versión, la generación más avanzada, concretamente en el año 2011. Y aquí colaboré con Marinescu y otros científicos. Y aquí tenemos nuevamente este grupo muy complejo. Se trata de un compuesto muy complejo utilizando para ello wolframio, y por tanto lo que nos permite es obtener un ciclo metálico que generalmente lo que hace es cambiar la estructura y hacer que estos apunten hacia arriba, con lo tal obteniendo por ello un enlace de tipo cis. Habitualmente esto se obtiene en una proporción de un 2% y lo que obtenemos es un octano. Y finalmente lo que obtenemos es esta olefina con un rendimiento aproximadamente de un 89%. Y obteniendo para ello, además, enlaces de tipo cis en más del 99% de los casos. Evidentemente, se trata de una reacción en la que prácticamente no hay productos residuales, y esto no se había hecho antes. Así que para nosotros fue algo sobre lo que nos sentimos particularmente orgullosos y felices. Recientemente también he publicado otro artículo en Nature, que ya fue mencionado previamente en la presentación. Concretamente fue publicado hace bien poquito, en el volumen 479, página 88. Esta molécula ya la han visto previamente. Esto es un agente antitumoral, antioncológico, es un gran anillo que se obtiene a través del enlace, estos 2 enlaces, para obtener, por tanto, un enlace cis carbono-carbono doble. Estos precursores moleculares son fabricados en aproximadamente 15 etapas. Así que si finalmente lo que hacemos es vincular estos 2 átomos de carbono produciendo para ello etileno, lo que obtenemos, por tanto, es un 80% de producto perdido para obtener este enlace, por tanto, digamos, doble cis. Entonces, para obtener, por tanto, un enlace puro de tipo cis
tenemos que hacer todo lo posible para evitar, por tanto, la pérdida económica, utilizando para ello los catalizadores más o menos semejantes, con un grupo amido un poco diferente. Y ahora se puede hacer gracias a esta reacción química con un rendimiento del 82% y obteniendo un 94% de enlaces tipo cis y con una conversión del 96%, con una carga relativamente elevada, desafortunadamente, pero sin embargo yo pienso que esto no tiene por qué ser exactamente el caso, y con una presión relativamente baja, para poder, por tanto, reducir la cantidad de etileno producida en esta reacción como producto secundario. Resulta particularmente interesante, al menos para mí, y algo particularmente útil de este catalizador en concreto, que es que se puede además también manipular en una humedad de en torno al 70-90%, como ocurre en el verano de Boston, como se demostró también en este artículo publicado en Nature. De hecho, concretamente hay una película, un vídeo que prueba claramente que este es un elemento que se puede utilizar en contacto con el aire y se mantiene en estado sólido en torno a aproximadamente 1 hora. Por ello, por tanto, podemos utilizar técnicas más depuradas para poder utilizar solventes secos, bajo nitrógeno, etc. Pero esto, naturalmente, también es el mismo caso de la química del rutenio o cualquier otro tipo de proceso químico en la síntesis farmacológica semejante, digamos, por ejemplo, la obtención de este compuesto antitumoral que se hace bajo nitrógeno para evitar la oxidación de estos compuestos orgánicos. También me gustaría destacar que esto no se puede realizar con catalizadores de rutenio y existen razones científicas suficientemente sólidas para que esto no pueda ser el caso. No sabemos exactamente si puede ser o no el caso en el futuro, pero en la actualidad es absolutamente imposible. Por tanto, ¿qué hacemos cuando tenemos un descubrimiento de esta naturaleza y algo a lo que únicamente tenemos acceso? Pues evidentemente lo que hacemos es crear una compañía. Y así es por ello por lo que inicié esta compañía hace aproximadamente 1 año. Es una compañía con base en Suiza que se llama Zimo. Y Zimo Inc., en el caso de que la quieran buscar en la red. Y lo que estamos intentando hacer es crear sociedades con compañías selectas para poder resolver problemas industriales muy importantes asociados con la química y permitir también el desarrollo de nuevas moléculas y nuevos materiales sintetizados a través de los procesos que acabo de explicar. Por ejemplo, diferentes tipos de compuestos y moléculas complejas que ya han sido publicadas recientemente, materiales, polímeros, y en definitiva intentar participar activamente en esto. Somos una compañía joven que solo tiene unos 8 miembros, pero ciertamente resulta interesante como punto final a mi carrera o tal vez el inicio de una nueva. Me gustaría concluir mi presentación simplemente reconociendo y dando las gracias a todas aquellas personas que pagaron para que los estudiantes y estudiantes de posgrado puedan seguir trabajando en el ámbito científico. Me gustaría destacar una vez más la importancia de apoyar la ciencia a través de financiación adecuada y becas. No solamente la ciencia, pero evidentemente como químico pienso que la química es especialmente importante. Y este es mi objetivo y mi interés primordial. A veces me aterroriza la posibilidad de que muchos países, incluyendo España y evidentemente también los Estados Unidos, pueda haber, digamos, situaciones en el futuro que llevan a una reducción significativa de los fondos, hasta una reducción de en torno al 10% en lo que respecta a la inversión en la investigación científica. Y esto es algo que realmente me provoca una gran tristeza y que va a suponer un perjuicio muy significativo para el futuro. Es decir, cualquier país que reduzca tan significativamente los presupuestos de investigación científica va a perder una enorme cantidad de posibles descubrimientos y de posibles avances científicos. Agradezco, por tanto, a la National Science Foundation, que es una fundación gubernamental que sirve como apoyo a la ciencia en general y que me ha apoyado durante múltiples años. También a los Institutos Nacionales de Salud, que evidentemente me han apoyado en lo que respecta a la obtención de productos antitumorales y la acción oncológica. Y finalmente también el Departamento de Energía y el Ejército, que hace un par de años también me apoyó en las reacciones de polimerización por metátesis en anillo abierto, las reacciones de tipo ROMP. Por tanto, espero que no ocurra lo que acabo de mencionar, es decir, la reducción tan significativa de la inversión en investigación científica, porque pienso que va a ser un daño muy grande para el futuro de cualquier país que quiera realmente avanzar y seguir adelante en el ámbito científico.
Y todos sabemos cuán importantes son las mejoras que observamos diariamente gracias a la investigación científica. Y esto ocurre gracias a ello. Y por eso no debemos de reducir ningún tipo de inversión en este sentido. Y con ello llego al final. Muchísimas gracias por su atención. Y ciertamente agradezco la oportunidad de haber estado aquí y de compartir este momento con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pois pasamos, se vos parece, ao turno de preguntas. Hai un micrófono por aí bailando, así que se alguén quere preguntar algo, que levante a man. Saúl. Thank you very much for your lecture. I really enjoyed. And I wanted to ask you some... Saúl, mellor en castelán ou tal, porque el ten o traductor aquí. Okay. All right. Okay. Quería preguntarle una curiosidad más bien. Cuando hizo el descubrimiento en DuPont, ¿era consciente de la importancia que tendría? Y a raíz de eso, ¿esperaba usted recibir el premio Nobel o le cogió completamente por sorpresa? So the question is, La pregunta es si me di cuenta de que lo que había descubierto en el DuPont. Me di cuenta, evidentemente, que el descubrimiento en DuPont era importante, pero no me di cuenta de hasta qué punto era importante. Y evidentemente no sabía que iba a recibir el premio Nobel por ello. No me lo podía ni imaginar, ni tampoco lo estaba pensando en aquel momento, ni se me pasaba por la cabeza. Y evidentemente cuando me informaron que había recibido el premio Nobel, tendría que decir que fue absolutamente inesperado. Es algo que nunca se pudo esperar, aunque hay muchas personas que sí que se lo esperan. Lo cierto es que es absolutamente impredecible. Así que no es que fue una sorpresa total absoluta, pero aún así fue una sorpresa excelente. Bueno, eu teño unha pregunta social, mentras ninguén levanta a man. A pregunta que lle quería facer, bueno, aínda que el di que non espera ganar un premio Nobel, é certo que está posiblemente o seu nome nas quinielas que se manexan no Comité Nobel para ser premiado. Había algún tipo de filtración de información avisándolle que él podía ser o ganador? Ese día no que se anuncia o Premio Nobel de Química, él estaba esperando, mirando para o teléfono, se o iban chamar. Tiña algún tipo de indicio de que podía ser ganador ou foi unha absoluta sorpresa que o chamasen? ¿Qué pasa si cuando... now you're putting me on the spot here. Claro, me queréis aquí poner contra espalda y la pared, ¿no? Bueno, evidentemente no fue una sorpresa total y absoluta porque digamos que durante aproximadamente 5 años, o a lo mejor incluso algo más, había personas que decían, bueno, mira, me han nominado, estás ahí, es posible que recibas un premio Nobel, tu nombre está ahí, no sé cómo lo hacen, pero es lo que me decían, al menos es lo que oía por ahí. Así que empecé a pensar, bueno, a lo mejor puede ser que sea posible. Tiene que ocurrir en algún momento y alguien lo tiene que recibir, ¿no? Así que, ¿por qué yo no? Así que durante los 5 años previos a la recepción del premio, probablemente en torno al año 2000 y en adelante, lo pensamos una que otra vez, lo consideramos como una opción. Y en el año 2004, lo cierto, no sé por qué motivo, pero pensábamos que ese era el año, que ese iba a ser el gran año. Así que realmente no fue una sorpresa total y absoluta. En el año 2005, sin embargo, pensamos, bueno, mira, creo que no vamos a conseguirlo, no nos tenemos que pasar toda la vida esperando aquí la llamada telefónica, vamos a seguir trabajando y haciendo lo que tengamos que hacer, y si la llamada llega, pues mira, llegó. Y llegó en el año 2005. Cuando el teléfono suena a las 5:30 de la mañana, no es habitual, ¿verdad? Es decir, no ocurre frecuentemente.
Y evidentemente la gente que te habla tiene un acento sueco, con lo cual sabes inmediatamente que algo raro está pasando. Bueno, teño que engadir que posiblemente non nos soubera, porque el tiña posto un billete para Hawái na fecha na que tiña que recoller o Nobel, así que tuvo que cancelar o billete a Hawái para ir a Estocolmo. Pregunta? So, yeah, the details are, the prizes are, Sí, lo cierto es que los premios se anuncian en octubre. there's 1 week, usually Hay, por tanto, aproximadamente una semana en torno al 5 o 6 de octubre y, de hecho, el 5 de octubre, el miércoles, fue química y esto fue acaso en el año 2005 también. Pero luego suele haber un periodo de aproximadamente unos 2 meses para prepararse. Hay que escribir una conferencia, hay que escribir una biografía, que además se puede ver en la página web de los premios Nobel. Hay que, evidentemente, organizar el viaje a Estocolmo para que la ceremonia tiene lugar el 10 de diciembre, que es el aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Así que el 10 de diciembre es la fecha que entraba en conflicto con el pequeño viaje a Hawái que había organizado con mi familia, así que lo tuve que cancelar. yes, my wife has just Y reminded mi mujer me está recordando que es muy importante the wives to be para las esposas prepararse adecuadamente. Hay que ir muy bien vestida, hay que llevar las mejores galas. Así que hay que prepararse y al menos comprarse 2 vestidos nuevos, al menos 2, preferably 3. incluso 3, si es el caso. Pregúntale arriba. Una curiosidad. ¿Por qué ha fundado usted la compañía en Suiza y no en los Estados Unidos? Ah, boa pregunta, boa pregunta. ¿Por qué, esto para o traductor, por qué fundou a empresa en Estados Unidos? Okay. Thank you. É verdade, pode traducir, Amir and I were Bueno, lo cierto es que después de publicar este artículo en el año 2008 en Nature, pues tuvimos gran cantidad de publicidad y evidentemente una de las compañías de Estados Unidos se puso en contacto con nosotros y lo estuvimos pensando durante un momento, es decir, era una compañía de alto riesgo, una compañía incorporada y creada en Estados Unidos, pero Amir was a consultant. Amir era asesor en Givaudan y Givaudan, Former head of the chemistry division. que era el antiguo jefe del departamento de química en George Farter, que también es un húngaro, se acababan de retirar. A very energetic guy. Aparte era un individuo muy enérgico que vive en Suiza, es de Suiza de hecho, y estaba intentando hacer algo en aquel momento. No sabía muy bien qué hacer, a qué dedicarse, así que estaban hablando unos con otros y finalmente lo que hicieron fue reunirse y proponer que la compañía se podría fundar en Suiza, con base en Suiza, porque tal vez resulta que es una posición mucho más cercana a las compañías que las que tenemos a nuestro alrededor y además evidentemente Suiza es conocida como base de gran cantidad de compañías farmacológicas o evidentemente también compañías que se encargan de la fabricación de perfumes, fragancias y productos cosméticos y es por ello por lo que hicimos ahí. También hay evidentemente ventajas fiscales, pero bueno, no vamos a entrar en ello. Y yo no tengo que ver nada con eso porque yo no sé de economía. Pero en cualquier caso, los laboratorios están bajo la supervisión de Joe Farter, Established a laboratory in Budapest. concretamente en Budapest. People are very well trained. Y ahí la gente está muy bien formada y además resulta bastante más económico tener un laboratorio en Budapest en comparación con Suiza. Actually, a Swiss company. Así que se trata de una compañía suiza, pero los laboratorios están en Budapest. Vale. No, yo, micrófono, sí. Micrófono, sí, sí. Le va a dar o micrófono aí arriba. No, espera que si non che o traductor, que che leva o micrófono. Why did you initially No, pero choose- pregúntalle en castelán para que lle traduza o traductor. Gracias. ¿Por qué escogió el talio, el elemento talio inicialmente como catalizador y no otro elemento diferente? ¿Tenía algunas particularidades especiales? So why did I choose tantalum? ¿Por qué lo elegí? Bueno, Because there was almost nothing. porque no se sabía demasiado al respecto de este metal, de este elemento, y además también uno de mis amigos en
en DuPont habían realizado algún tipo de trabajo de investigación. En este caso habían fabricado este hidrato complejo, pero sin embargo no había ningún tipo de química orgánico-metálica involucrada en este ámbito. Pero en tercer lugar también había una persona llamada Juvenal que había fabricado dicloruro con tres grupos de metano, con lo cual evidentemente había conseguido hacer un pentacloruro en este caso, con lo cual pensaba que era algo extremadamente complejo e increíble y una oportunidad que debía de aprovechar para poder fabricarlo de acuerdo con la receta tradicional, por decirlo de alguna manera, y que ya he explicado previamente. Y el resto es historia, es decir, ocurrió de esta manera. No esperaba realmente que encontrase este tipo de enlace doble metal-carbono. Fue realmente un descubrimiento fortuito, un accidente absolutamente impredecible, pero fue una fortuna haber elegido el tantalio. Pero esto naturalmente lo hice porque nadie había trabajado previamente con él. Y pensé que tenía potencial, la verdad. Ali arriba. Ali arriba, ali arriba. Dame yo micrófono, ali arriba. Hola, me gustaría saber qué opina acerca del nivel de investigación que hay en España y si cree que el gobierno apoya suficiente la investigación en nuestro país. Además, me gustaría saber si cree que países emergentes económicamente como Brasil o China están apoyando activamente la ciencia. La verdad no conozco los detalles específicos. No sé exactamente hasta qué punto la investigación es apoyada por el gobierno en España en comparación, por ejemplo, con lo que ocurre en Estados Unidos o en correlación con países emergentes como China. Y realmente no sé lo que va a ocurrir especialmente después de las elecciones en este país. Pero lo cierto es que se puede sostener y afirmar que nunca hay suficiente apoyo, nunca hay suficiente inversión, pero en algún punto tenemos que trazar una línea divisoria porque evidentemente hay otras cosas en las que invertir y otros modos en los que se puede, digamos, financiar otras actividades. Sé que China, por ejemplo, ha tomado la decisión de invertir activamente y grandes cantidades de dinero en la investigación científica. Así que ciertamente ellos están actuando como fuerza muy pujante, tal vez a lo mejor demasiado pujante, creando demasiados grupos de investigación y hay demasiados doctorandos en China. Pero lo están haciendo sin duda porque quieren progresar y quieren progresar en múltiples direcciones en el ámbito científico. Por un lado, se traen personas de los Estados Unidos a China para que estudien ahí, para que realicen ahí sus actividades de investigación y crear institutos, y lo hacen a la inversa también, enviando a su propia población. Les gustaría recibir evidentemente premios Nobel, pero esto evidentemente van a ser una fuerza a tener en cuenta en el futuro, por su potencial. Eu teño unha pregunta de política científica. En este país hai unha taxa de paro moi alta. Vostede fundou unha empresa que evidentemente crea postos de traballo en base ao seu traballo científico. Normalmente dice que os científicos españois non temos certa facilidade para crear empresas en base ao noso traballo científico. Entón, cal sería un pouco un consello, se o hai, para que o noso traballo científico puidase dar lugar a postos de traballo ou a creación de empresas? Se é que pode dicirse algún tipo de receta, que ao mellor non se pode decir, claro. No sé si existe una receta perfecta a aplicar, pero ciertamente para, digamos, utilizar este tipo de descubrimientos científicos y avanzar hasta el punto en el que podamos beneficiar a la humanidad, y esto es básicamente lo que intenta premiar el premio Nobel, ¿no? Y evidentemente, por ejemplo, iniciar una compañía o más de una compañía es algo que es absolutamente increíble y una manera excelente de sentirse realizado en múltiples maneras. Y además, evidentemente, también pues, llegar a una consecución activa de los objetivos de la ciencia, es decir, emplear a personas, crear beneficios económicos e incluso llegar a hacer nuevos descubrimientos en estas compañías. Es algo muy importante y siempre lo ha sido. Pero
Western countries. Esto evidentemente es en el ámbito de los países occidentales, donde la ciencia se intenta llevar al siguiente nivel, es decir, hacer que sea algo útil de una manera mucho más amplia de la que habitualmente consideramos. Y esto es definitivamente la dirección que yo pienso que deberíamos de seguir y la que es realmente valiosa para alcanzar el progreso. Si existe una receta o no para poder conseguir que eso sea fructífero y que ocurra en España, realmente no lo sé. Está fuera de mi entendimiento y mi capacidad. Sé que evidentemente proporcionar financiación sería esencial para crear acuerdos de colaboración y posibles compañías, pero evidentemente sería algo que posibilitaría este progreso científico y para hacer que la ciencia, digamos, recibiese el apoyo suficiente que merece. Bueno, pois, se non hai máis preguntas, creo que o deixamos aquí. Eu quero agradecerlle... unha pregunta ali ao final? Sí? Sí. Eu quería preguntar que xa que toda a conferencia remata cun consello, se nos podía dar un consello que quen mellor que él a todos os alumnos, fundamentalmente os de química, xa que ten a experiencia previa, nos tempos tan negros que nos aveciñan. Don't give up. And do what you love. Y haced lo que os gusta. Bueno, pois un bonito remate, dende logo, grazas pola pregunta. Sen máis, despedímonos, lembrándoos que a próxima cita é o mércoles 23 de novembro no Auditorio Caixa Galicia. Grazas.